Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tendremos en Bula de 6 a los demonios sueltos que nos hablarán cómo está la prensa en Michoacán, sobre todo peligros, fortalezas y debilidades. Voy a presentar con quien co-conduzco el programa, con Leo González. ¿Qué tal, Leo, Samuel? Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Director de Sala de Prensa, director general, y también está con nosotros el director general de Postdata, Carlos Monge. Carlos. Samuel, Leo, Adán y a todos los que nos sintonizan a través de la radio y la televisión del Sistema Michoacano, un gusto platicar con ustedes. Y también el director general de Primera Plana, Adán García. Samuel, agradecido con la invitación y por supuesto también un gusto estar compartiendo con Carlos, con Leo, este espacio de análisis, de debate, de entrevista, y también un saludo a todo el auditorio que nos sigue. Digamos que somos 5 integrantes de los demonios sueltos. Falta el compañero director general de Cuadratín Michoacán y bueno, tiene varias filiales, Francisco García Davis, quien se disculpó. Vamos, ¿por qué nacen los demonios sueltos? ¿En qué consiste, Leo? ¿Y cómo nace? Muy brevemente, para dar paso a saber quién es cada quien. No, de entrada, pues inició el programa. Primero no se llamaba Los Demonios Sueltos, se llamaba Bote Pronto. El eslogan era Los Demonios Sueltos. Lo hicimos tú y yo. Iniciamos en el 2020, justamente en medio de la pandemia. Y en el 2021, después del proceso electoral, ya se refuerza, digamos, en términos generales, el programa se integran Carlos Monge, director de Postdata, y posteriormente Francisco García Davis también, y ya nos vamos, digamos, consolidando en ese aspecto. Finalmente, después, unos meses después, se integra Adán García, también como parte de la plantilla del grupo de los demonios sueltos. Hacemos entrevistas, análisis, pero más enfocado, considero, al análisis de lo que sucede en la política y en términos generales de lo que sucede en Michoacán. Y pues aprovechando que tienes la voz, ¿por qué no dices brevemente tu trayectoria para que la gente tenga una idea de quién es Leo González? Bueno, en términos generales, yo no soy de Morelia, soy de Ciudad Hidalgo. Llegué a Morelia en el 2006 a estudiar periodismo. Posteriormente estuve en Cambio de Michoacán, en La Voz de Michoacán y en Cuadratín. También tengo una especialidad en periodismo político. Actualmente estoy estudiando Derecho y bueno, he hecho periodismo más enfocado 12 años seguidos, prácticamente desde los 16 años hasta los 28 que estuve haciendo, 30 casi, estuve haciendo periodismo especializado en temas de justicia y seguridad. Tengo 14 cursos en el nuevo sistema de justicia penal. Digamos que me especialicé porque creí que iba a ser todo el tiempo, iba a ser periodismo, digamos, entre comillas, no me gusta decirlo como tal, periodismo de nota roja. Cubrí varios eventos que han marcado la historia reciente de Michoacán, específicamente la guerra contra el narco de Felipe Calderón en el 2009. Bueno, yo inicié en el 2009, me tocaron 3 años de cubrirla de manera directa, y también el tema del surgimiento de las autodefensas. Creo que esos han sido mis escenarios más fuertes en los cuales yo me he desempeñado como reportero más que como periodista, y también incursionando en varios aspectos, radio, televisión. He sido corresponsal de varios medios nacionales, internacionales incluso, justamente por estar cubriendo los conflictos armados que se han surgido en Michoacán. Así como lo oyen, como lo ven, también es polémico y hay una frase que al medio lo tiene nervioso, inquieto y lo atacan con misiles Patriot, pero a granel. Es una frase que dijiste, que dices,
soy el mejor periodista y el más guapo. Digo, si me van a si me van a tachar, si van a hacer bullying, que lo hagan bien, ¿no? No me molestan los motes. Entonces, finalmente puedo vivir con la crítica, no tengo problemas. ¿Quién es Carlos Monge, director general de Postdata? Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, egresé de la Universidad Vasco de Quiroga. Ahí mismo hice una maestría en Ciencia Política con la Terminal de Comunicación Política. Y bueno, más de 2 décadas estuve a cargo de la dirección de noticias en Canal 13 de Michoacán. Ahí me tocó conducir también el noticiario estelar. Y he tenido oportunidad de hacer algunas corresponsalías de igual manera en el ámbito de la noticia en general y luego especializada sobre todo en materia electoral. Y bueno, pues hoy encabezo con Verónica García un nuevo proyecto informativo denominado Postdata, y ahí estamos en este momento haciendo ese esfuerzo que además lo tenemos en la radio. Estamos transmitiendo todos los días un noticiario de 7 a 8 de la mañana a través de Vox en el 103.3 del FM. Y mucho tiempo también me he dedicado a dar clases en algunas instituciones de educación superior. Preponderantemente lo he hecho en la Universidad Vasco de Quiroga, pero también he tenido oportunidad de hacerlo, por ejemplo, en la Universidad Michoacana o en la Iberoamericana Campus León. Y bueno, soy de Morelia, aquí tengo mi familia, mi esposa, una hija que tenemos. Y bueno, pues aquí estamos intentando hacer periodismo en este estado. Y también eres controversial, lo voy a decir de esta manera. Tú tienes algunas áreas, te has especializado sobre todo en cuestión de transparencia, pero también se te cataloga, se te califica como un periodista duro. Pero eso me lo catalogas tú, ¿no? Yo recojo la voz de la mayoría del gremio periodístico y lo hago como patente. ¿Tú te consideras un periodista duro, bravo, digamos? Oye, ¿no quieres que primero conozcamos un poco de la trayectoria de Adán? Y ahí ya quiere que... Porque siento que falta que hablemos un poquito de Adán y ya luego regresamos conmigo. Adán me hizo así. Síguele, síguele. Okay. No, bueno, fíjate que el ejercicio periodístico nos da para eso, Samuel, ¿no? En nuestra lógica, por lo menos en la mía, pues uno pregunta, uno cuestiona, en razón de lo que crees que le puede ser útil a las personas, a quienes confían en el trabajo que hacemos, y ahí se fundamenta lo que yo pueda preguntar. Eso para algunos puede ser molesto, para otros puede ser incómodo. Hay quienes se han sentido atacados y pues te lo dicen, te lo reclaman, pero aprovecho para decirlo una vez más a todas las personas que están en algún cargo momentáneamente, que el trabajo periodístico son asuntos profesionales. La búsqueda de información es para permitirle a la población que tenga conocimiento, que le ayude a tomar decisiones, y esas son nuestras búsquedas. No hay nada personal. Y claro, cuando atacas temas que a ellos no les agradan, cuando hay una indagatoria sobre situaciones de presunta corrupción o irregularidades, claro que molesta, ¿no? Entonces, es un trabajo que yo tendría que defender, por supuesto, porque lo hacemos para la sociedad, lo hacemos para que esos que nos siguen puedan tomar decisiones. Y pues si hay quienes se han sentido incómodos o te consideran un periodista duro, pues la verdad es que no soy quien para rebatirles esa consideración. Cada quien hace la consideración de otra persona en razón de su propia experiencia y yo respeto la consideración que cada quien tenga de un servidor, ¿no? Bien. Adán García, director general de Primera Plana. ¿Quién es Adán García? Periodísticamente hablando, no vas a empezar a hablar de tu infancia, de tus novias, de tu fallida carrera en Derecho. Sí, pues. Ahorita me dices cuáles. No, gracias, Samuel. Fíjate que pues yo nací en Morelia, todo el tiempo he estado aquí. Empecé en el periodismo desde muy pequeño. Yo podría considerar que la primera ocasión que me asomé a esta ventana del ejercicio periodístico fue repartiendo periódicos. Había un semanario que se llamaba Extradeportivo, cuando yo estaba apenas en la edad de los 11 años aproximadamente, y vivíamos ahí en la cuadra, coincidentemente, vecinos del periodista que tenía este semanario, y repartíamos el periódico. Esa fue mi primera, digamos, relación con este noble oficio y profesión.
Y posteriormente, pues yo incursiono a la universidad en la carrera de Derecho. Y luego, por azares del destino, pues me empecé a trabajar como reportero en Nuevo Michoacán, un periódico que duró aproximadamente 2 años en circulación. Lo dirigía el señor Rogelio Guzmán. Y después de ahí incursión en la radio también, en Raza y en su momento también con la estación de Radio Variedades, que entonces el que estaba al frente de la conducción del noticiero era Adolfo Suárez Terán. Una experiencia también muy aleccionadora para mí, me dejó mucho aprendizaje y después también las circunstancias de la vida me llevan a ser corresponsal del periódico Reforma, que a mi juicio es uno de los medios de comunicación más importantes, más influyentes, que hacen un esfuerzo importante para tratar de ejercer el periodismo de manera independiente en la medida que las circunstancias así lo permiten. Puedo decir que fue prácticamente mi escuela de formación. Duré ahí casi 19 años. Entonces, me parece que a partir de ese cúmulo de experiencias, pues es que después me invitan a trabajar también en áreas de gobierno. Entré a trabajar como asesor en temas de comunicación y después fui coordinador de comunicación social en el gobierno del estado. Después de esta experiencia que también fue muy enriquecedora, se me da la oportunidad nuevamente de regresar a los medios de comunicación, actualmente como director de Primera Plana, donde además se da la posibilidad de poder incursionar como conductor de noticias, cosa que nunca había hecho y que estamos también nuevamente ahí tratando de hacer un esfuerzo para, como lo dijo Carlos, tratar de ejercer el periodismo en la medida también que las circunstancias lo permiten, porque sabemos que en esas circunstancias juegan muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con la presión mediática que ejercen los grupos fácticos y también, por qué no decirlo, de pronto los controles que ejercen otros grupos de poder que siempre están ahí trastocando el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a comunicar. Bueno, aquí entramos a la parte que se te pondera, lo voy a decir para que Carlos no me miente la bolita. Yo te pondero como un agente que estando en gobierno del Estado, en el área de comunicación social, le ha costado mucho trabajo regresar al periodismo horizontal, sobre todo el que hacías como corresponsal de Reforma. ¿Es así? ¿Es una apreciación errónea? Yo diría, Samuel, que son circunstancias porque ejercer el periodismo en un medio de comunicación nacional que te permite mayor margen de maniobra, que no tenía ningún compromiso financiero ni de ningún otro tipo con entes locales, pues eso te daba, la verdad es que mucho margen de maniobra y podía ejercer un periodismo mucho más libre. En el ámbito local es más complicado. Creo que el ejercicio periodístico en provincia es todavía más difícil, se enfrenta uno todavía a más restricciones, a más limitantes. Hay una serie de intereses que están en juego siempre e inevitablemente se tienen que cuidar todos esos intereses. Eso acota el ejercicio periodístico, eso acota la libertad de ejercer este noble oficio, esta profesión. Pero aún así me parece que dentro de ese acotamiento hay un margen también importante para poder hacer un ejercicio informativo de altura, de nivel. Y sí me ha costado trabajo, es cierto, porque también hay que decirlo, cuando una incursiona a gobierno, te estigmatizan. Entonces, después de que regresas a los medios de comunicación, sales con la etiqueta de determinada marca política o de determinado personaje político o gobernante. Y entonces me parece que el tiempo ahí también juega un factor importante, porque el tiempo es el que permite finalmente poner a cada quien en su lugar. Y si yo realizo un ejercicio periodístico serio, profesional, responsable, seguramente eso se irá poco a poco desvaneciendo y regresaré otra vez a los cauces. Vamos a un receso y regresamos para el siguiente bloque, ahora sí. Y bueno, de regreso, como saben, estamos dialogando, charlando con Carlos Monge, director general de Postdata, Adán García, director general de Primera Plana, director general de Sala de Prensa, sí me acuerdo, Leo González, y bueno, pues yo, director general. ¿Tú qué diriges, Samuel? ¿Qué dirijo ni mi vida? No, yo estoy director ¿Qué has general de Acueducto Online. ¿Qué has hecho en temas periodísticos? Evidentemente, a grosso modo, ¿cómo te has desempeñado? Le voy a decir algo antes de, por el final para regresarme al principio. Una vez me preguntaron en una entrevista para una revista Los Periodistas de Marta Elba,
y me dijeron, oye Samuel, ¿y tú cómo te sientes como periodista? Y le dije yo, pero con una humildad que no la tomaron tal cual, me siento desperdiciado. Y dije, ¿por qué? Le digo, es que yo tengo demasiados años en el medio periodístico que creo que tengo mucho potencial que no he podido desarrollar porque uno se vuelve muy comodino. Entonces, eso es parte del ejercicio. Yo inicié, mi papá pintaba en casas con brocha gorda, casas, y estaba en una casa de un periodista, de un semanario, y como yo no quería ayudarle a mi papá a pintar casas con brocha gorda, me recomienda y me voy a un semanario, semanario Punto de IBM. Sí, trapeaba, limpiaba, y los jueves que hacían sus reuniones semanales, pues iba por las tortas, los refrescos, etc. Y ahí empecé en una máquina mecánica a hacer mis primeros pininos. Después de ahí me fui, que se llama Prensa Libre, un semanario, me ponían así un bonche de periódicos para hacer refritos. Eso te permite dos cosas. Primero, ubicar la información, hacerla, resumirla, analizarla y la rapidez. De ahí me fui a un semanario que se llama, perdón, me llamaron de un diario que se llamó Fígaro, que era muy capitalino en la Ciudad de México, y ahí sí como reportero, con una experiencia al inicio muy, muy grave, yo diría. Mi primer día que llegué con mi nota, la rompieron 4 veces al sexto, y cuando hice la quinta, igual, y me dejaron castigado una semana. Lo ideal era que me corrieran, porque si no la hice, me leí chetos. Y me dieron otra oportunidad, y de ahí, ya con el tiempo, me pasé una semana a Heraldo de México, porque yo tenía antecedentes de apoyo sindical en el Fígaro. Nomás una semana duré y me fui al Universal 3 meses. Del Universal me llamaron de un periódico nuevo, Centenario, Diario Financiero. Me fui un año y me fui a hacer reportajes a Lázaro Cárdenas, al puerto, a la siderúrgica, y de ahí me fui de asesor a Sicarza, entonces Sicarza, y de ahí estuve en varios medios, corresponsal de La Jornada, de Excelsior, y de ahí me vine para Morelia como corresponsal de Excelsior. Estuve en Milenio, en Nuevo Michoacán con Adán García, fui jefe de información, Cambio de Michoacán, fue jefe de información de corresponsales de la página web y columnista, y de ahí me separé para irme a Acueducto Online. Esa sería mi trayectoria. ¿No nos presumiste tus 2 premios estatales de periodismo? Soy humilde. No. Tengo 2 premios estatales de periodismo, uno en Crónica. Hice creo que es el mejor texto que he hecho toda la vida, de una crónica de la tortuga prieta, de la Chelonia agassizi, que es un quelonio que desova, que viene del norte del continente y desova solamente en las playas náhuatl, indígenas náhuatl de Aquila, específicamente en Maruata. Hice una crónica que no es un texto ni de media cuartilla de una pantalla de computadora. Y el otro es un premio de entrevista, estatal de entrevista, que le hice Alberto Corda, el famoso fotógrafo que captó la imagen del Che Guevara, una famosa imagen, un ícono de imagen donde aparece el Che Guevara con su boina, triste. Y bueno, pues ahí fui a La Habana a entrevistar a Alberto Corda, y por eso es el premio. ¿Y te catalogas periodista duro? Como columnista, por ejemplo, de pronto me parece que tienes un estilo muy provocativo también, con un, digamos, manejo entre líneas interesante. ¿Pero cómo te catalogas tú? Pues sí, Leo, fíjate que... no. Fíjate que lo voy a decir de esta manera. Sarcástico. ¿Cómo crees? ¿Y qué otra? No, sí, suelo ser sarcástico, suelo ser provocativo y con cosas muy, yo diría, muy sencillas. Es decir, y me dicen muchas veces que si me gusta hacer enojar a la gente. Y mi respuesta es... Que sí. No. Mi respuesta es
que me gusta que la gente se enoje de la nada, de que caigan provocaciones y tome actitudes, primero a la defensiva, pero atacando a la vez. Entonces, yo diría que sí soy irónico y sarcástico. Sí me considero que quería yo mejorar, pero no puedo. Entonces es algo ya muy natural, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que no. En estas circunstancias estamos hablando en Michoacán de la desaparición de los medios impresos. Ahorita hablamos de la parte digital, de la parte de los medios electrónicos, pero en particular me interesa saber su opinión sobre los medios impresos. Tú tienes referencia sobre cómo han ido desapareciendo. Llegó un momento cúspide que incluso imponían, condicionaban para que gente llegara hasta la gubernatura. ¿Cuál es tu panorama en ese sentido? Sí, bueno, de lo que yo aprecio, me parece que se resisten, evidentemente los impresos están haciendo esfuerzos importantes en varias partes. En Michoacán hay algunos buenos ejemplos, pero sí creo que hay una tendencia cada vez más ruda, más cruel, de que la gente ya no los busca, ¿no? Ya no los procura, ya el periódico no es lo que fue en otra época, porque la velocidad con la que hoy camina la información a través de todas las opciones que se tienen en redes sociales no solamente ha impactado a la prensa escrita. Yo estuve sobre todo en televisión, ahí te puedo decir, ahí yo desde hace unos años empecé a sentir cómo la televisión venía en una debacle. Entonces, también las nuevas generaciones ya no se sientan como nos sentamos los que hoy tenemos más de 40 años a ver la televisión o a cambiarle. A veces, bueno, yo en mi infancia hasta con la mano, ¿no? Todavía la perilla. Después fue con el control. La verdad es que hoy ya difícilmente, yo en este momento difícilmente opto por la televisión. La verdad es que pues ya verás otras cosas, algún deporte, algún partido de fútbol, el mundial, el americano, no sé, el tenis, que es uno de mis deportes que me encanta ver en televisión, pero ya sentarme a ver un noticiario, la verdad es que ya no. Las redes sociales nos han venido ganando un terreno bárbaro en la prensa escrita y en la televisión. Creo que se está todavía defendiendo la radio, pero sí los impresos, me parece que hoy la subsistencia propia, tener los recursos para hacerle frente a la impresión, me parece que es una tarea complicada todos los días. Coincido con lo que dice Carlos. Yo abonaría diciendo, además a partir también de la experiencia de haber trabajado en medios impresos, de que tuvieron su auge. Fueron, me parece, también plataformas muy influyentes en la opinión pública, pero también en los últimos años, en las últimas 2 décadas principalmente, el avance de las plataformas digitales ha ido avasallando todas estas opciones informativas. Lo vemos aquí en Michoacán y seguramente sucede en todo el territorio nacional. Han desaparecido varios medios importantes que se imprimían. Cambio de Michoacán, por decir un caso, me parece muy ejemplar porque fue una escuela de cuadros periodísticos. Mucha de la gente valiosa que tenemos aquí en Michoacán en cuanto al ejercicio periodístico surgieron de Cambio de Michoacán. Lamentablemente es un medio que ya no está, cerró sus puertas hace un tiempo. También pasó lo mismo recientemente con El Sol de Morelia, que se resistió durante todavía algún tiempo a tratar de subsistir. No pudo hacerlo, hoy es un medio digital más también. Y así podemos mencionar otros casos. En el interior del estado, muchas otras publicaciones impresas también que a lo mejor los morelianos no estamos familiarizados con sus nombres, con sus marcas, pero que también en su momento fueron influyentes en sus regiones, hoy no están, o se convirtieron a medios digitales, o simple y sencillamente se extinguieron. Creo que también aquí ha tenido mucho que ver el factor de cómo quienes están al frente de estos medios de comunicación no encontraron la manera de replantearse, de revolucionarse y de adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay medios impresos a nivel nacional que entendieron perfectamente este cambio, esta transformación en la forma de comunicar, en la forma de generar los procesos informativos. Y de los medios impresos empezaron también a trasladar sus contenidos hacia las plataformas digitales e hicieron una mezcla. Hay todavía algunos ejemplos que me parece retratan muy bien los casos exitosos, como es el Universal, como es el propio periódico Reforma, como es el periódico Milenio, que tienen sus ediciones impresas, pero al mismo tiempo tienen plataformas digitales
muy atractivas y muy interesantes. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para escuchar lo que opina Leo González sobre este asunto de los medios impresos. Bueno, estamos con el director general de Sala de Prensa. Leo, ¿qué opinas sobre este asunto de los medios impresos que están extinguiendo, sin querer queriendo? Bueno, yo me formé en los periódicos, en el periódico impreso, en el Clarín de Ciudad Hidalgo inicié. Tenía 16 años, entendí perfectamente lo que era una redacción, entendí perfectamente cómo se hacía un periódico. Al otro día ver tu nombre impreso en una nota, para mí era muy importante. Posteriormente estuve en Cambio de Michoacán, en La Voz de Michoacán, cuando todavía pesaban todavía los medios impresos de manera muy importante. Y hoy me quedo con la frase que escuché hace poco, me lo dijo una amiga, me dijo, ¿para qué compro un periódico si es la nota de ayer? O sea, ¿para qué compro un periódico si voy a ver lo que pasó ayer cuando puedo ver lo que está sucediendo en estos momentos? Entonces, definitivamente eso también ha cambiado la forma de hacer periodismo. Me tocó a mí el cambio prácticamente porque estuve ya después en un medio digital especializado completamente en lo digital, que es Cuadratín, en donde aprendí mucho, donde ahí ya había una apuesta completamente a lo digital. Entonces vi el cambio y evidentemente también vi las formas diferentes de hacer periodismo. Ahora se requiere un periodismo, digamos, más light, porque las nuevas generaciones ya no consumen tantas letras, porque las nuevas generaciones lo quieren todo rápido, porque las nuevas generaciones lo quieren rápido y en el momento prácticamente que está sucediendo. Entonces, considero que ya no hay periodismo como antes de una nota, de un reportaje de 10,000 caracteres, ya no lo va a haber, ya no considero que vaya a ser atractivo de entrada para que alguien lo consuma. Tal vez sí, pero en lo digital ya no lo veo, ya no lo percibo. Y también se tiene que adaptar el periodismo a eso. Entonces, si no lo entendemos, ya ahorita mucho más. Antes los videos de 1 minuto, 2 minutos era lo idóneo para televisión. Hoy el TikTok y las redes sociales te han mostrado que lo máximo son 30 segundos, máximo. Y si tienes 15 segundos es mucho mejor porque es lo único que van a consumir las nuevas generaciones. Entonces hay que adaptarnos a las nuevas tendencias también. Y considero que también en ese aspecto el periodismo ha decrecido porque hoy cualquier influencer ya se cree periodista. Entonces eso, insisto, ha demeritado un poco nuestra labor como periodistas. Yo lo veo de esta manera. Y para mí es como vivir la desaparición gradual de los medios impresos. Es como con lo que dicen una muerte anunciada. Pues yo prácticamente me forjé en medios impresos y sí cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y pasar hacia los medios digitales. Cuando me salí de Cambio de Michoacán y aún estando, se creó Acueducto Online y yo estaba entre los 5 primeros que se habían formado, crearon, pero yo tenía una mentalidad anquilosada. Y yo me resistía a pasar a ser un medio digital como tal. Y por más que me insistieron y me pusieron contra la pared, lo anquilosado de mi mentalidad, hasta apenas hace como 1 año empecé a entender, pero con 9 años de retraso ya no alcanzo a los que están en primeros lugares y entonces yo me quedo en medio oscilando y hasta diría, hasta nadando de medio muertito. Pero no quiero llorar. Carlos, ¿cómo ves el periodismo hoy en día, pero en Michoacán en general? Pero también hay que enfocarse, porque vemos mucho, cuando vemos este tipo de temas, nos enfocamos más a la capital michoacana, pero también hay periodismo a nivel regional y también yo diría hay casos que se rescatan, pero a veces no los conocemos de manera profunda. ¿Cuál es tu opinión sobre el periodismo en Michoacán hoy en día? Es un tema muy complejo y tiene demasiadas aristas. Tratando de encontrar ahí una manera de resumirlo, yo veo hoy al periodismo amenazado. No encuentro una manera de poderlo concretar.
Ya Leo hace rato reflejaba una de las dificultades, ¿no? Hoy muchas personas que no tienen el oficio, que no han estado en la tarea, que no fueron tampoco a una universidad, hoy todo mundo puede sentir la posibilidad de ser periodista. Y entonces a eso le sumas que el periodismo hoy está pasando una crisis. Me parece que los periodistas hoy tenemos que sobreponernos porque somos mal vistos por el poder en turno. Hoy como nunca se ha atacado a los periodistas. Creo que Andrés Manuel López Obrador, que cobra como presidente de México, ha atacado todos los días al gremio periodístico y lo ha hecho de una manera desafortunada, con el hígado, porque además toda la información que ha fluido desde el periodismo señalando las irregularidades o presuntas irregularidades y corruptelas de su gobierno, no ha podido desmentir una sola con documento en mano. Y entonces lo que queda es denostar al periodista. Y en medio de esa polarización que vive nuestro país, pues hay un grupo poblacional amplio que también ya no es, a quienes ya no les resultamos agradables los periodistas. El periodista ha sido regularmente incómodo para el poder, para la clase política, a veces para el sector empresarial, para grupos fácticos, en fin. Y me parece que hoy en esta polarización y en este ataque constante de López Obrador, como yo lo percibo, me parece que estamos en una crisis. Hay un asunto que me parece los mismos periodistas no hemos querido atajar, no hemos querido sentarnos a analizar la realidad, pero hay un nuevo y duro golpe al periodismo, porque ante la denostación que hay del periodista de que si vende una publicidad, una difusión en el medio al que pertenezca, pues es muy fácil empezar a categorizar y decir, está cobrando un chayote, está vendiendo, está extorsionando, en fin, se usan cualquier cantidad de situaciones. Y en medio de esa crisis, Morena, motivados por López Obrador, que es el que les dicta qué hay que hacer, pues nos acaba de reformar una ley general de comunicación social que inhibe a los entes públicos a contratar difusión y nos ha puesto unos límites que vamos a ver qué determina la Corte en razón de la pelea que están dando partidos políticos de oposición o instituciones tan emblemáticas y tan importantes para el país como el INE, para ver si se puede echar abajo esa reforma. Pero si no se echa abajo, habrá que esperar. Me parece que el gremio periodístico va a estar en una situación extraordinariamente crítica y pensaría yo que muchos compañeros que están haciendo esfuerzos importantes por hacer periodismo, me parece que podrían dejar de estar. Creo que hoy de ese tamaño es la complicación que tiene el gremio periodístico o tenemos en el gremio periodístico. Creo que ante esta situación crítica que tenemos desde muchos ámbitos, desde muchas perspectivas, me parece que el periodismo está contra las cuerdas. Yo lo veo en riesgo y ojalá no perdamos de vista como sociedad, independientemente de si somos o no periodistas, que la información, el acceso a la información, la libre opinión, que están consagradas en la Constitución mexicana de nuestro país, en los artículos 6 y 7 constitucional, si no lo defendemos, podría ser otro durísimo golpe a la democracia. Y yo sí creo que en esta administración pública federal hay una intentona dictatorial que me parece tiene a los medios de comunicación y en específico a los periodistas, entre otros sectores poblacionales, contra las cuerdas. Adán, en ese entorno, no, el periodismo también ha sido mal visto en general por muchos entes, entre ellos el público, los gobiernos federal, estatal y municipales. La pregunta es, ese embate que se siente gubernamental contra los medios de comunicación tiene sus porqués. Hemos cometido errores como periodistas en el medio periodístico como tales para informar. Hemos sido atacados como hasta mercenarios, chayoteros, como calificaba Carlos Monge, pero te lo voy a poner más fácil. Te va a dar tiempo a que pienses. Yo no califico externo cómo nos ven, ¿no? Y cómo nos señalan. Haciendo la aclaración y dándote chance para que lo pienses, vamos a un corte y regresamos. Adán, te hizo un planteamiento, una pregunta, si te acuerdas, ¿no? Sí, Samuel, fíjate que
Yo comentaría que Michoacán es un oasis informativo. Me parece que quienes nos dedicamos a este ejercicio del periodismo, en Michoacán tenemos lo que en otros estados de la República no tienen otros colegas, otros compañeros. Es un estado generador de noticias permanentemente y muchas de estas noticias escalan siempre a nivel nacional e incluso por momentos a nivel internacional. Y si partimos también de un escenario en donde estamos hablando de un territorio en donde han sido desaparecidos o asesinados por lo menos 15, 16 periodistas en las últimas décadas, pues creo que estamos hablando de una situación de riesgo para quienes nos dedicamos a ejercer esta actividad. Y principalmente un periodo bastante complicado entre el 2005, 2010, 2012, en donde se registró el mayor número de eventos de compañeros que fueron desaparecidos o asesinados, compañeros y compañeras. Partiendo de eso, me parece que el ejercicio periodístico aquí en Michoacán no es nada sencillo, pero si a eso le agregamos lo que ya decía Carlos Monge respecto a que también tenemos ya un consumismo, por ejemplo, un consumismo de información que se basa en lo que ve en redes sociales, en una línea, en un copy, en un posteo, sin ir a la profundidad de la noticia, sin ir a la profundidad de los hechos. Y los mismos medios de comunicación hemos caído también en esa, digamos, falla de ir solamente por la interacción que nos genera cierta información y un primer impacto de una nota, y ya no nos dedicamos a hurgar un poco más y trabajar un poco más la noticia y presentarla de una manera como la que decía también Leo, ya no se consume. Creo que también nosotros estamos cometiendo un riesgo como medios de comunicación. Creo que tenemos que seguir apostando todavía por ese ejercicio informativo de profundidad, de largo aliento que le llamamos, de meternos más allá de lo que digamos, una noticia de primer impacto nos puede generar. Sabemos sí que nos enfrentamos a esa amenaza, pero también creo que eso genera una oportunidad importante para los medios de comunicación. Yo creo que el periodismo no tiene que morir por el avasallamiento de las redes sociales. Creo que por el contrario tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, porque si no, estaremos también ofreciéndole a la ciudadanía una información muy superficial, muy hueca, y si el ciudadano no está bien informado, si no tiene todos los elementos de juicio a su alcance, pues la toma de decisiones también va a ser de ese nivel. Una sociedad bien informada puede tener la capacidad y la facultad de poder elegir mediante el voto en las urnas de manera razonada y de manera pensada quiénes van a ser sus gobernantes. Y creo que en eso el papel de los medios de comunicación es sumamente vital, importante, y por eso no debemos de renunciar, a pesar de todas estas amenazas que aquí se han comentado, a ejercer un periodismo que implique este esfuerzo. Leo. Yo veo muy complejo el escenario para el periodismo hoy en día. Hace unos días fui a mi alma mater, a la Universidad de Morelia, y platiqué con la directora en su momento, que fue de la carrera de periodismo, hoy se llama diferente, producción audiovisual y periodística, y le dije, ¿por qué le cambiaron el nombre? Y de entrada me dijo, es que ya nadie quiere ser periodista. O sea, ya nadie quiere hacer periodismo. Entonces, es triste porque en su momento yo entré a estudiar en el 2006, digamos, todavía había ese ánimo de estudiar periodismo porque querías estar en los medios de comunicación. Hoy el periodismo está atacado no solamente por los grupos delincuenciales, que existe, es una amenaza constante. Hoy el periodismo es atacado desde el púlpito de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el periodismo es atacado hasta las formas de financiamiento. Hoy el reto más grande es hacer periodismo sin flaquear. Hay una ley general de comunicación social, una reforma que quiere limitar el ingreso de los recursos públicos. Insisto, no veo esa competencia como antes generacional de cubrir espacios o resquicios que quedan en el periodismo, pero se va a venir demeritando poco a poco y vamos a entrar en una profunda crisis que ojalá sea momentánea y se pueda reafirmar, porque finalmente la sociedad requiere de periodistas y así lo ha dictado que las sociedades de primer mundo para fortalecer la democracia. Pues Carlos, un panorama complicado, yo diría periodísticamente, en el país, en Michoacán. ¿Cuál es el perfil del periodista en el caso de Michoacán? Fíjate que me gustaría plantearlo señalando que nos surge una autocrítica, Samuel. Y para tratar de situar a quienes nos están escuchando en este momento, me voy a referir a asuntos que son
recientes en Michoacán, y que es ahí donde yo digo tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que echar un vistazo al marco deontológico, al marco deontológico que cada quien haya construido de hacer periodismo hacia donde sus intereses lo lleven, pero tenemos que regresar a un mínimo de respeto a ese marco deontológico. Hace unos días se filtró información, no voy a manejar culpables, pero se filtró información de que se había encontrado un rancho que tenía bóvedas rellenas o repletas, o los conceptos que cada quien usó, de dinero. Y entonces publican las notas sin una fotografía, sin estar en el lugar de los hechos, sin evidenciar absolutamente nada, más que un trascendido que no sé quién les pasó. Tenemos que ser autocríticos. ¿Por qué lo hicieron quienes lo hicieron? ¿Qué los llevó a no cumplir un marco deontológico mínimo del ejercicio periodístico? ¿Qué los lleva a publicar algo que no puedes constatar como noticia porque no tienes los elementos? ¿Quieres que manejarlo como trascendido? Ponle que es un trascendido, pero ponle claramente en la nota. Pero en cambio lo que vimos fue cualquier cantidad de notas sin nombre. Algunos más se atrevieron a firmarlas sin una sola fotografía. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas? Autocrítica. ¿Por qué lo estoy haciendo? Oye, ¿vale la pena seguir en esa ruta o me regreso? Porque, ojo, nosotros tenemos que darle información a la población con elementos de veracidad para que puedan tomar decisiones. De ese tamaño es la trascendencia de lo que comunicamos. Yo hoy creo que tenemos que hacer una autocrítica. Les doy otro ejemplo, porque es un tema que acaparó la atención de muchos. Si resultaba o no culpable Diego Úric del asesinato o del feminicidio de la joven Jessica González Villaseñor. Yo me sorprendí porque estábamos, me parece, todos alerta, y vi muchos medios que publicaron a la 1:00 p.m. con 20, 18 minutos más o menos, que había sido declarado Diego Úric. Y yo no estuve ahí, pero estuvo una compañera mía de Postdata, Verónica García, y le pregunté yo, le digo, oye, ya lo declararon, ¿por qué no hemos subido nosotros la nota? Primero no me podía contestar porque los periodistas que ingresan a esas audiencias están imposibilitados a usar el celular dentro. Resulta que el juez da su fallo de culpable sobre las 2:00 p.m. con 56 minutos. Y muchos medios, no quiero manejar nombres, subieron la nota como un hecho. Antes. Más de 1 hora antes. Y me parece que todos podíamos pensar, concluir que el fallo iba a ser de culpable por lo que habíamos ido conociendo a lo largo de la audiencia. Pero una cosa es subir igual un editorial personal que una nota informativa que dice algo que no ha sucedido. Creo que con estos dos ejemplos sencillos que le pongo a la gente, y con todo respeto al gremio periodístico, debo aclarar, no tengo nada contra nadie, respeto a todos, cada quien tenemos nuestros matices, algunos son muy buenos, otros tenemos muy malos en esos matices, pero sí creo que no tengo la fórmula, no sé qué pueda hacerse desde cada quien o desde cada portal para mejorar el periodismo, pero creo que nos surge una autocrítica. Yo concluyo, supongo, que en esta dificultad que enfrentamos los medios para subsistir, algunos se atreven o no encuentran otro remedio más que publicar lo que alguien más les dicta para tratar de seguir subsistiendo. Es así de cruel y es así de contundente, pero también me parece que es así de honesto como tenemos que hablar los periodistas, porque estamos en una situación crítica. Y si no la queremos ver, y si queremos seguir pateando el bote, la verdad es que no sé dónde podamos parar. Hoy yo hago una convocatoria a todo el gremio. Defendamos el periodismo. Es una profesión noble, es una profesión importante para la ciudadanía, es una profesión fundamental para la democracia. Vamos a defenderla. Hagamos autocrítica y encontremos nuestros puntos débiles para mejorarlos y regresemos a un mínimo respeto al marco deontológico de eso que se llama periodismo. Vamos a un corte y regresamos
Y bueno, Adán, lo que ha dicho Carlos Monge en el sentido de que nos hace falta una autocrítica, nos hace ver fortalezas, debilidades. Y bueno, pues yo tomaría también con énfasis el asunto de la sobrevivencia económica. Un portal, un medio de comunicación en estos días difícilmente puede sobrevivir, difícilmente, sin la publicidad, sin un convenio con cualquier nivel de gobierno. Coincido, creo que todos los que nos dedicamos a esta actividad sabemos que cada vez se han ido acotando más los márgenes de maniobra financiera, las fuentes de financiamiento, por ejemplo, que provienen de la iniciativa privada, se han reducido bastante. Y eso ha implicado que la dependencia económica de los medios de comunicación respecto a lo que las entidades gubernamentales generan, pues eso también me parece que genera una dificultad para el ejercicio informativo, porque lamentablemente también de pronto llega a confundirse un contrato de publicidad con un compromiso de línea editorial. Y me parece que eso tenemos que cuidarlo porque es una línea bastante delgada. Una cuestión es la parte publicitaria que los medios de comunicación ofertan como parte también de cualquier empresa, cualquier negocio, y otra es muy distinta al compromiso editorial o la línea editorial que el medio determina. Y también creo que lo que dice Carlos es muy cierto del ejercicio de autocrítica que se requiere que hagamos nosotros, porque estas pifias que él comenta se viven día a día. Él mencionó 2 ejemplos, pero podríamos pasarnos aquí toda la tarde mencionando una serie de situaciones que han sucedido en donde los medios de comunicación hemos dejado mucho que desear con respecto, pues, a los principios que deben regir nuestra labor informativa. Y creo también que lamentablemente ha habido casos documentados incluso de compañeros, compañeras que han utilizado este ejercicio, esta profesión, para otros fines, incluso lamentablemente para fines extorsivos. Hay quienes te venden la información a cambio de no golpearlo periodísticamente, como se dice, y a cambio de una suma de dinero. O hay quienes se ostentan como periodistas y no lo son, o lo fueron en algún momento, dejaron de serlo y siguen utilizando su charola para estar buscando un beneficio económico con sus fuentes informativas. Lo hemos visto, por ejemplo, también en el mecanismo de protección a periodistas. El mecanismo de protección a periodistas me parece que es un instrumento muy noble, dirigido a proteger, como su nombre lo dice, a quienes se encuentran en una situación de riesgo, de amenaza, por su labor informativa. Pero es un mecanismo que en sus controles, en sus esquemas de operatividad, no investiga si, por ejemplo, Samuel Ponce efectivamente está diciendo la verdad de que por una columna que publicó está amenazado. Y ese instrumento ha sido también, me parece, manoseado y manipulado y abusado por quienes se ostentan como periodistas sin serlo. Y hemos visto varios casos aquí en Michoacán de quienes reciben hoy esa protección sin ser periodistas. Y quienes realmente están en el campo de batalla haciendo coberturas de alto riesgo no están dentro de este esquema de protección. ¿Y cómo efectivamente podemos nosotros mejorar ese entorno para que estos mecanismos de protección realmente vayan dirigidos a proteger a quienes verdaderamente ejercen esta actividad? Leo, aparte de que abunde sobre el tema, la frase perro no come perro se da mucho en el medio periodístico o en un sector del medio periodístico. Pero sabemos que en el medio periodístico hay gente drogadicta, acosador, violentador o acusado de violencia sexual, que se ha reunido con los criminales. ¿Tú cómo ves? Fíjate que lo he entendido que hay diferentes formas de ver el periodismo y yo respeto cada una de esas formas. Trato de hacer autocrítica, eso sí lo hago siempre. Es la única forma en que puedo, digamos, al menos hacer consciente de la situación en que estamos pasando y que estamos viviendo. Cuando cubrí temas de seguridad, fui varias veces amenazado, varias, y supe lidiar con eso y supe vivir con eso. Tal vez por mis ganas de trascender, mis ganas de comerme al mundo, que no me importaba el hecho de recibir una amenaza recibí mínimo 4 amenazas del crimen organizado muy fuertes. En el periodismo tener miedo es natural al momento de hacerlo, pero si no lo haces también es una autocensura que no debería de existir. Y lo de perro no come perro, pues he sido atacado muchas veces por los mismos compañeros periodistas
Es parte del ejercicio periodístico también. Al contrario, creo que me han hecho muy fuerte y me puedo presentar ante cualquier persona y no tengo nada que ocultar. Entonces, sí, vienen, insisto, vienen temas, vienen momentos muy complicados para el periodismo. Y bueno, por eso estoy estudiando Derecho. Por lo menos ya trae alternativa. Sí, ¿no? Muy brevemente, en Michoacán hay libertad de expresión, autocensura, es una combinación, una mezcla. Yo no creo que haya todavía una libertad plena. No la percibo. Creo que seguimos luchando por tenerla. Y al ejercer una libertad plena, hay costos que se siguen pagando, ¿no? Entonces hay costos que ya abundamos, hay presiones desde muchos ámbitos, hay complicaciones para la subsistencia. Se ha venido acotando el mercado, como ya lo comentaba Dan, con el sector privado, por el propio surgimiento de las redes sociales. Quienes antes nos contrataban alguna publicidad, alguna difusión, hoy optan por manejarla ellos mismos en sus redes sociales. Y entonces se ha ido disminuyendo la posibilidad de subsistencia y entonces cobra fortaleza el gobierno en turno, federal, estatal, municipales, para ejercer alguna presión a la hora de contratarle publicidad al medio, como ya lo externó Adán, donde la raya entre lo correcto de difundir contra lo que luego suele pedir el que contrata, meterse con tu línea editorial, se vuelve complicado. Entonces, ¿hay libertad plena en Michoacán? Creo que no, pero creo que cada quien, o estoy convencido que cada quien la ejercemos a diferentes magnitudes. Y hay algunos que pagan costos más caros que otros por tratar de ejercerla, ¿no? Adán. Sí, efectivamente, no veo tampoco una libertad plena por diferentes factores. Y uno de ellos también tiene que ver con la autocensura. Una autocensura que, por ejemplo, inicia desde el momento en que sabemos que hay una presencia fuerte del crimen organizado y los propios medios de comunicación han establecido manuales internos para poder proteger la integridad física y la vida de sus propios reporteros o reporteras. Entonces, me parece que mientras no tengamos garantías plenas en cuestión de seguridad, por mencionar nada más esa arista, no podemos estar hablando de un ejercicio periodístico pleno. Leo. Coincido, el periodismo está en riesgo desde varios entes y desde el momento en que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador golpetea a un periodista, desde ahí nos vulnera, desde ahí nos vuelve foco de atención no solo de los grupos delincuenciales de entrada, porque saben perfectamente que no se va a mover un dedo para investigar si nos sucede algo. Eso, el tema de los recursos públicos que están acotados ya para contratar publicidad. Entonces, vienen varios frentes. Hoy es un reto importante hacer periodismo en este estado, sabiendo perfectamente, como bien lo dice Adán, que hay una fuerte injerencia de los grupos delincuenciales. Lo vimos en el 2013, que hasta tenían injerencia en casa de gobierno. Entonces, ahí está uno de los grandes retos que tiene el periodismo en Michoacán. Sobre todo, hacerlo dentro de todo este ámbito de complicaciones que hay, ¿no? Bueno, ya escucharon a los compañeros. Carlos Monge, director general de Postdata, Adán García, director general de Primera Plana, Leo González de Sala de Prensa y su servidor Samuel Ponce de Acueducto Online. Faltó Paco García Davis de Cuadratín, pero seguimos pendientes. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Excelente diálogo y autocrítica que